Muy bien, pues muy buenos días de nuevo a todos. Pablo, buenos días. Juan de Dios, Dios te bendiga. Victoria Luna, Zamora, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con el tema que dejamos hace 15 días, el tema que se llama Servir a Cristo en libertad. Miren, hay tres factores esenciales, factores o principios espirituales para vivir nosotros la vida cristiana. Tenemos un pliego de peticiones y las primeras tres hablan de estos tres principios esenciales. Estamos orando porque la obra de Dios sea llevada a cabo en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas. Bueno, hemos hablado acerca de este principio, que toda la luz, todo el conocimiento, todo el entendimiento, todas las convicciones, solamente las podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Y será imposible querer vivir esas cosas maravillosas en nuestras fuerzas. Pues es algo que tenemos que aprender y es algo que tenemos que estar orando continuamente. Toda la luz que tenemos, el conocimiento, vivirlo. El Espíritu Santo dice, su fruto es el amor, el gozo, la paz, la fe, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la templanza. Bueno, eso es un poder que obra en nosotros. Y oramos porque ese poder sea el que nos lleve a vivir la vida cristiana, en amor, en paz, en gozo, en fe, en templanza, en mansedumbre, en obediencia. Es un espíritu y no es otro más que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, llevando a cabo esa vida cristiana. Venimos a la Biblia, leemos, somos inspirados, cautivamos anhelos en nuestro corazón, disponemos nuestra voluntad, pero en nuestras fuerzas es imposible. Entonces, la fuente que trajo a nosotros esa palabra es el Espíritu de Dios. Bueno, es un poder de vida, es un espíritu y es un principio esencial para la vida cristiana. Otro punto que estamos orando, que oramos porque la obra de Dios sea hecha por su gracia en nuestras vidas y no por nuestras capacidades. Bueno, es otro aspecto también del Espíritu. La gracia es la que produce el querer como el hacer. La gracia produce en nosotros la luz, el discernimiento, el poder compartir el mensaje de esa palabra que conocemos, y Dios nos da esa gracia potencializando o levantando nuestras capacidades a una capacidad de Dios. Mucha gracia es mucha manifestación de parte de Dios para nosotros hacer la obra de Dios. Por gracia es algo que nosotros no merecemos ocupar un estrado así o un testimonio así, pero Dios nos las da sin que lo merezcamos. También sin que podamos hacerlo, pero Dios nos da la capacidad de poder hacerlo. Bueno, estamos orando por ese punto de hacer la obra de Dios en su gracia y no por nuestras capacidades. Bueno, a veces Dios nos prepara escenarios, nos prepara hogares, nos prepara una persona, abre el espacio y nos lo entrega. Bueno, eso es
que la obra de Dios, Él está propiciando exteriormente e interiormente la capacidad para hacer su obra. Pero estamos en este mensaje que se llama Servir a Cristo en libertad. Bueno, también ese es un punto esencial, es un principio, poder vivir la vida cristiana en libertad, en la libertad de la fe. Lo hago porque lo creo, así dijo el apóstol Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, no es una obra que me obliga, que me está poniendo una cadena en el cuello para que yo haga esa obra. Lo hago porque lo creo profundamente, la libertad de la fe y bajo la ley del amor. Lo hago porque yo quiero que esta luz, esta vida, estos principios, esta dirección, esta manifestación de Dios en la verdad, deseo que todos la reciban. Bueno, oramos también para que la ley que nos obliga es el amor. Así dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, es una ley del amor. No puedo escaparme, no puedo dejar de hacerlo. Es una ley que el amor es dar y dar y dar vida. Bueno, estamos orando en este punto y estoy compartiendo diferentes enfoques que están en ese concepto o en ese principio, que la vida cristiana es en libertad, no es por obligación, no es a fuerza, no es en nuestras fuerzas, sino en la libertad de la fe y bajo la ley del amor. Bueno, ese es el enfoque. Yo les he compartido, deben de tener ustedes estos 10 puntos. Se llama el documento el llamado de la oración, el llamado a la oración, y cada punto pues de alguna manera enfoca cómo se ha de cumplir. Estamos orando para tener eso. Bueno, volviendo al tema que dejamos hace 15 días, habíamos compartido el primer punto, que debemos de servir siendo libres del viejo hombre o de nuestra antigua naturaleza, lo que somos por naturaleza, naturalmente. Bueno, si ustedes quieren verse en un espejo como Dios nos ve, dice que las obras de la carne son muy manifiestas. Es fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras y cosas semejantes a estas. Bueno, ese es el espejo donde nuestra antigua naturaleza se proyecta, y nosotros debemos ser libres de esa naturaleza en la que vivimos hasta antes de recibir a Cristo. Recibimos a Cristo porque reconocimos que estábamos esclavizados bajo el poder de nuestra antigua naturaleza. Le dijimos: sálvame. No puedo dejar de pecar, no puedo pensar en otra cosa que no sea pecado. Todo eso es mi naturaleza, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la idolatría, la inmoralidad. No puedo dejar de pecar. Siento mi vida cada vez más
a la puerta del abismo. Sálvame. Bueno, nosotros estamos orando porque es antigua, y saben algo que ya mencioné, es que la gloria de Dios es venir a morar en nuestro corazón, donde está esa antigua naturaleza, en mi corazón, en mi mente, mis pensamientos. Él viene a morar ahí también. Es la potestad de las tinieblas contra el reino de la luz. Y yo le dije, entra a mi corazón, sálvame, quiero una vida nueva. Y Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él está tan pendiente de ese llamado, porque Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de una relación muy íntima. Empieza esa obra de Dios a obrar la libertad de la esclavitud de mi antigua naturaleza o el antiguo hombre. Él empieza a llenar con su luz, con su verdad, con su santidad, con su amor, con la fe. Empieza a ocupar el espacio de mi corazón y de mi mente. Y dije al principio que ese es un espíritu, es su espíritu contra el espíritu de la carne. Bueno, oramos, dedicamos 2 mensajes anteriores a hablar de este punto, servir siendo libres del viejo hombre, de nuestra antigua naturaleza. También hablamos de servir en la visión de un nuevo hombre creado según Dios. Bueno, pues la voluntad de Dios sería muy estrecha y muy raquítica si solo la voluntad de Dios nos dijera, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no vayas, no digas. Pues entonces no voy a hacer nada. No, Dios nos llama a una nueva vida que Él va a producir con un espíritu nuevo, el espíritu de Cristo. Y debemos servir en una visión de un nuevo hombre creado según Dios. Él produjo un nuevo nacimiento. La Biblia dice, es un versículo que los cristianos mencionamos seguido, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Bueno, Dios en sus escrituras, en su palabra, nos trae un proyecto, nos trae una obra que Él preparó de antemano y la va a inspirar, la va a fortalecer, la va a llenar de su luz, de su presencia, de su divinidad. Todas esas obras son producidas bajo la voluntad de Dios. Y esa es una visión, es un modelo, es un proyecto, es una dirección que Dios va trazando. Bueno, se cierra una puerta, a la puerta de la esclavitud, del pecado, del infierno, y se abre la puerta de la salvación, de la vida de Dios, de la vida eterna. Y Él mora en nuestro corazón, en su espíritu. Todo ese mensaje, esa dirección está contenida en las Escrituras, en la palabra de Dios, y empieza a iluminarnos, a hacernos entender. Son principios nuevos, un lenguaje nuevo, conceptos nuevos, valores nuevos. Todo es hecho nuevo. Bueno, Dios nos cautiva con esa vida que tiene para el nuevo hombre. Y es una vida que produce tanto gozo, porque ese es un fruto del Espíritu.
produce mucho amor, produce mucha fe, produce mucha paciencia, produce mucha templanza, bondad, mansedumbre, humildad, sabiduría. Es maravilloso lo que Dios hace llenando nuestro corazón con ese espíritu y con su palabra. Bueno, entonces nosotros los cristianos debemos entender que la obra de Dios es en libertad. Servir siendo libres ahora del peso del mundo. El mundo se refiere a los valores pecaminosos que practica la corriente mundana, la vanidad, la idolatría, el orgullo, la soberbia, la inmoralidad, el dominio, la avaricia, la codicia, la mentira, la injusticia, el engaño. Eso es la ley de los valores del mundo, y nuestra carne se fortalece en esos valores mundanos, y la semilla de esos valores la puso el diablo. La puso el diablo en el corazón del hombre. Hay un pasaje que quizá aquí vamos a leer más adelante que dice: no améis el mundo. Se refiere a esta corriente de valores corrompidos. No ames eso, porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Por eso ama a la perdición, ama la corrupción, ama la depravación, ama la idolatría, ama la iniquidad, la impiedad. Es lo que ama. Si alguno ama estas cosas, no tiene el amor del Padre en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice este pasaje en 1 de Juan 2:15, porque todo lo que hay en el mundo, en esa corriente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo, ¿quién alienta esos valores? El espíritu del diablo. Bueno, él entró en el mundo. Dice la Biblia en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, en este sentido es una herencia en una naturaleza. El rey David decía: en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Mi madre me concibió en su vientre con una naturaleza pecaminosa, heredada de mis ancestros hasta llegar a Adán y Eva. Bueno, en este sentido nos estamos refiriendo que para servir a Cristo hemos de ser libres de ese peso contagioso, la corrupción, el amor al dinero. Hay un versículo en la Biblia que dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese es el pecado, el virus que ahorita todo el mundo está enfermo del amor al dinero. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, porque para muchos el dinero representa el fruto de su trabajo. No, el amor al dinero es la raíz de la mentira, del engaño, de la envidia, del robo, del asesinato. Da origen. En este momento el mundo tiene una atmósfera llena de esos males del amor al dinero. Es lo que está enrareciendo el mundo
exactamente en esta hora, todo el mundo está enardecido por el mal que está produciendo el amor al dinero. Las guerras, las potencias mundiales, todo está atrapado en esa atmósfera. Bueno, nosotros debemos ser libres. Dios no tiene nada para nosotros en esa atmósfera, en ese mundo de corrupción. Estamos hablando del mundo de los valores, no estamos hablando del mundo de la creación, estamos hablando del mundo de los valores, lo que es la vida para una persona que no conoce a Cristo y no conoce a Dios y no es salvo de la corrupción. Bueno, debemos entender que Dios nos enseña que necesitamos un poder que nos haga libre de ese espíritu de corrupción, de esa influencia que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Dice que muchos, codiciando el dinero, fueron hundidos en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, en Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Bueno, Dios nos ha dejado aquí nos encontró Él, en ese mundo del que estoy hablando. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido, pero su obra es uno por uno. Muchos quizás al mismo tiempo, pero uno por uno eligiendo y decidiéndolo. Sálvame, Señor, llévame a tu reino, al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de la santidad, de la justicia, del amor. Llévame a tu reino. Permíteme. Perdón. Entonces, un principio esencial para la vida cristiana es vivir en la libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Y estamos orando y ustedes deben conocer la profundidad de lo que estamos orando. Los flancos de donde debemos ver esa libertad. Dice en Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, nosotros pretendíamos decir que éramos libres porque yo hacía como yo quería. Yo iba a donde yo quería ir, pero saben que esa es un engaño mental en nuestra mente. No hacíamos lo que queríamos, ni íbamos a donde queríamos ir, ni teníamos lo que queríamos tener. Era una ilusión pecaminosa. Bueno, dice aquí que como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Bueno, así no, sino como siervos de Dios. Imagínense ustedes que cuando Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha integrado a su familia, y eso ha sucedido en todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe en su nombre, pero lo ha introducido en esa atmósfera espiritual que se llama el reino de Dios, y es una atmósfera con valores
espirituales. En otra parte el Señor dice, lo que viene del hombre para nada es de provecho. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Bueno, Dios nos ha introducido a ese reino del Espíritu, y es la gran casa de Dios. Es un templo espiritual, es un reino espiritual. Y saben que en ese reino, todos los habitantes de ese reino, todos sin excepción, son siervos. Esa es la distinción de los que viven y los que han entrado a ese reino espiritual. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos introduce y ahí nos va a llenar de la vida abundante, porque la vida está en el Espíritu. Bueno, dice que debemos vivir como siervos de Dios. Y en esa gran casa de Dios, todos son libres bajo una guía, bajo una dirección, bajo talentos, bajo dones, bajo ministerios, sirviendo. Y esa esfera o esa atmósfera está flotando en este mundo de perdición. Y nosotros vamos a ese mundo de perdición llenos del Espíritu de Cristo. Dice, en una casa grande hay de todo tipo de instrumentos, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Bueno, los usos honrosos son los que son siervos de Dios, instrumentos de honra, instrumentos de luz, de salvación, instrumentos de mostrar el camino a otros. En una casa grande hay todo tipo de instrumentos. Unos son de oro, otros son de plata, otros son de madera, ¿verdad? Y dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bueno, los otros son los que Dios usa con vileza, los deja correr en su naturaleza de vileza corrompida. Ellos van sembrando y van cosechando el fruto de sus vidas. Y un día Dios nos habló ahí: ¿quieres servir a la justicia? ¿Quieres servir a la verdad? ¿Quieres servir al amor? Ven conmigo, yo tengo todo eso. Y creímos en Jesucristo. Y cuando Él vio esa medida de fe en su nombre, obró el milagro de hacernos nacer a una nueva vida, una nueva criatura, el nuevo hombre creado según Dios. Y entramos a su reino. Y es un reino lleno de siervos, pero es un reino donde vivimos en la libertad. Ahí no estamos codiciando ni compitiendo la labor de otro siervo, porque Dios nos dice: pues yo tengo para ti, no necesitas codiciar nada, tú no necesitas competir con Él, tú no necesitas presumirme nada, porque aquí todo te lo doy yo. Tú no necesitas ser egoísta, ni necesitas ser altivo ni orgulloso. En este reino todo es libertad. Bueno, así nos presentan las Escrituras y así lo conocemos y así damos testimonio. Todos los que hemos descubierto el don de servir, decimos que vivimos en libertad. Cuando nos acabamos la gracia, la provisión, la sabiduría, los recursos, los principios, inagotablemente. No necesito envidiar,
no necesito codiciar, no necesito robar, no necesito pelearme con nadie, porque aquí hay libertad. Bueno, nosotros debemos vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Así dice este versículo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, en ese sentido, hermanos, el yugo de esclavitud del pecado, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, de la mentira, no, ya no estén bajo ese yugo. Ahora deben estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, llamándonos a nosotros los creyentes, que en el reino de Dios es en libertad. No necesitas tú robarle a nadie. Yo te doy todo lo que necesites en abundancia para que me sirvas, para que hables que tú tienes un Señor a quien tú sirves por amor, por gratitud, por verdad, por justicia, que tú sirves a este Señor. Quiero que vayan. Tú eras esclavo de la perdición, de la corrupción, de la depravación. Ahora quiero que vayas a ese mundo donde yo te encontré y tú me sirvas con tu vida. Yo voy a ir, todo mi reino al que yo te he hecho entrar, todo mi reino va a ir en tu corazón. ¿Saben ustedes que ese fue el primer mensaje en los días que Cristo ya estaba por manifestarse públicamente? El mensaje era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero es un reino espiritual. Y el llamado al arrepentimiento era que dejaran de estarse comiendo unos a otros por el enaltecimiento, por la envidia, por el orgullo. Arrepiéntanse, estén listos para recibir el reino de Dios. Bueno, Dios nos hace entrar en un reino donde todos los que tienen su espíritu han entrado. Pero en lo individual, Él nos dice: ¿qué no sabes que tu corazón es un templo de Dios? Entonces, Él va en mi corazón con todo su reino para servir. Me ha integrado a la familia de los hijos de Dios, pero aquí en la tierra me he integrado a su cuerpo y a su iglesia, que es una comunidad de los que tienen una común fe. Bueno, en ese espacio espiritual nosotros debemos aprender y debemos orar, porque la antigua mentalidad que teníamos, una mente que todo venía de mi capacidad, de mi orgullo, de mi suficiencia, de mi envanecimiento. No, la obra de Dios no viene de ahí. Yo no te he llamado a que me sirvas en tus capacidades. Yo te he llamado a que sirvas en libertad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí.